vamos a ver la región de la cuerda, ¿no? Que también es algo crucial, importantísimo, en dónde en la cuerda tocas. Normalmente si tú no le dices mayor cosa, tocan alrededor de aquí, como aquí. Eso es el sonido ordinario, como la mitad del camino entre donde termina el diapasón y el puente. A lo mejor un poquito más cerca de ahí. Eso es el sonido ordinario. Ahora, si tú te acercas al puente, tienes el sul ponticello, que es famosísimo y súper utilizado, que su nombre lo indica en italiano, sobre el puente. Pero no es sobre el puente, ese es extremo, y ahorita lo vemos, es al ladito del puente. Lo que hace esto es meterle muchos agudos. Es como ponerle limón al taco, ¿no? Muchos agudos. ¿No? Comparándolo con el ordinario. Por ejemplo, voy a hacer un trémolo ordinario y luego lo voy a hacer en sul ponticello. Es ordinario. Sul ponticello. Entonces es una enorme diferencia. Se adelgaza, por supuesto, el sul ponticello. Hay que tener cuidado con esto porque no es la disto de una guitarra que dices, ¿tiene gran tutti final? La distor, ¿no? No me refiero a eso, sino como el armónico que se hace con el... No, sí, ya sé, pero no lo digo por lo que tú dices, sino por experiencia propia. Yo como guitarrista que también toco la eléctrica, cuando venía el gran final, la distor y el pan muting, ¿no? En la greña. No funciona igual el sul ponticello adelgaza. Entonces el gran tutti final con sul ponticello va a sonar agudito, así va a sonar descafeinado, como que le falta punch, justamente porque es como de mosquito. Sí, con una distor, pero una distor chafa de mosquito. No la buena. Entonces, si quieren un final ponchado, ordo, es lo que más duro va a sonar. Su ponticello es como para texturas fantasmagóricas y es medio gangoso, porque lo que hace es corta frecuencias graves y favorece las agudas. Entre más te acerques al puente, aquí voy a agarrar la guitarra, que es más fácil ejemplificarlo con la guitarra. Entre más te acerques al puente, más brillante. Sí, porque aquí, justamente aquí, justo al centro, pasa lo mismo aquí en la guitarra, ¿no? Con el sul ponticello y sul tasto. De hecho, se llama igual. Es un sul tasto y es tocar aquí. Ahí estoy tocando justo a la mitad de la cuerda en el armónico 2, comparándolo con aquí, que es el ordinario. ¿Ven la cantidad de agudos que pierde? Aquí suena como mucho más sordo, ¿no? Como más tipo laúd. Aquí. Ese es el ordinario. Y aquí es el sul ponticello. También en la guitarra se le llama también metálico esto. M-E-T, y se refiere a esto. Yo les aconsejo no hacer eso, nada más por si encuentran una apertura de guitarra, sepan a qué se refiere. Mi consejo es usar el mismo vocabulario, sul ponticello. Se pide también en el violín que se toque ¿sí? a la otra. ¿Cómo se diría? Sul tasto también. Es el mismo la misma notación. Y algo que funciona muy bien es hacer tránsitos entre sul ponticello y sul tasto. Déjame ver dónde tengo un ejemplo de eso. Bueno, este es el principio de esta rola. Ay, ¿qué me pasa esto? Aquí, por ejemplo, empieza con sul tasto sin vibrato, hace un crescendo, llega a molto vibrato en esta nota, en el máximo del crescendo, y luego retira el vibrato para llegar otra vez a esencia de vibrato sul tasto. Estás buscando, aprovechando ese sonido sordo. Bueno, ahí estás combinando con el vibrato, ¿no? Con vibrato, déjame, pero también en esta rola tengo ejemplos de sul ponticello. Aquí hay varias cosas que se reúnen, un buen ejemplo de varios recursos simultáneamente. Primero es el asunto que empieza sul tasto y luego va sul ponticello. Normalmente con una línea, una flecha como está aquí, bastaría. Yo aquí le expliqué a Sibelius, hice una línea exprofeso que hace el tránsito sul tasto a sul ponto. Se ve ahí el trasto, eso no es complicado de hacer. Y entonces cambia de sul tasto a sul ponto. Luego eso ocurre simultáneamente a un glissando. Y además aquí le indiqué con números romanos que ese glissando fuera en la cuarta cuerda, que es do,
Entonces aquí estamos usando, como veremos, una octava y una quinta arriba de la cuerda al aire, que es el límite, es agarrar de lo más agudo de la cuerda y hacer un glissando hasta este fa, ¿no? Y finalmente esta notación para el glissando, que es una de las cosas que también tenemos que tratar, cómo escribir glissandos. Hay muchas maneras de resolverlo. El problema es que no tenemos valores para todas las posibilidades, valores rítmicos, necesitamos ponerle ligaduras de prolongación, ¿no? Entonces si tú le pones la nota aquí, parece como que se queda en esa nota y entonces parece una contradicción entre el glissando y la nota tenida. Por eso le quito el neuma para poder poner glissando y que no se encime con las notas tenidas. Solo que esto pues hay que escribirlo de manera que no se confunda el ritmo, ¿no? Bueno, entonces es un ejemplo aquí de glissando con su tasto sul ponto. Ahora vamos a escucharlo aquí. Entonces básicamente esto consiste en hacer, digamos, empezar por acá. A ver si lo logro. Entonces se incrementa así como ahí hay un crescendo, apoyar ese crescendo con un cambio de timbre de opaco, de sordo, con mucho aire. Y a veces puede ser lo contrario, ¿no? A ver si lo damos a ver. Ahora hay una arcada, que se le llama arcada circular, que consiste en hacer de forma continua. Esa sí no me sale, es difícil, porque hay que hacer un cambio de dirección de arco así en forma como circular, así, para poder hacer algo así suena, ¿no? ¿Esa cómo se describe? Se le pone contexto circular bowing o arcada circular, y ahí yo les aconsejo, yo lo pongo todo en inglés por una razón muy sencilla, y es que mi música se publica con una editorial que se originó en Inglaterra y me lo piden que todo esté en inglés. Y además es lo universal, ¿no? Si tú lo pones en inglés, en cualquier parte lo van a entender. Si lo pongo en español, no necesariamente. Entonces, en inglés todo. Pero no se pone ningún dibujo en especial. Sí, eso es lo que iba a mostrarte. Mira, aquí hay uno. Déjame ver dónde está. Esta es la librería de símbolos de Sibelius. Está ahí arriba, ¿no? ¿Ya lo pasé? Sí. Ahí está. ¿Qué está? No lo veo, ¿dónde? Ah, pero esto. No, Ah, es percusión. aquí está, mira. Voy a pegar y me voy a acercar. Y de hecho se llama Circular Motion. Entonces puedes poner esta indicación, Circular Bowing o Circular Motion, y funciona muy bien para... La cosa es que esto es como hacer lo que acabo de ejemplificar, ir del sultasto a sul ponticello y darle vueltas, pero no queda exactamente claro en qué momento sultasto, en qué momento sul ponticello. Si lo pones a una sección de cuerdas, nada más así Circular Bowing y eso, cada quien lo va a hacer a lo mejor a una velocidad diferente. A lo mejor lo que tú quieres, que toda la sección se mueva de forma diferente y de repente unos suenen más agudos, otros más graves, y ese oleaje es lo que tú quieres. Yo no he usado tanto eso, más bien lo que les escribí, o sea, sultasto, flecha, sul ponticello, y si quiero que se dé vueltas, sultasto, flecha, sul ponticello, su flecha, sultasto, y entonces no hay otra manera de hacerlo sin cortar más que con la dirección del arco, ¿no? Con el circular bowing. Correcto. Ahora respecto a lo de los estábamos en la posición acá de sultasto y sul ponticello. Entonces el sultasto es básicamente tocar arriba del diapasón, ordinario es por ahí y sul ponticello es por aquí. Ahora tú puedes incluso irte al extremo de tocar arriba del puente. Ese sonido como de aire, con armoniquitos ahí.
Ahora esos armónicos que van a surgir van a ser diferentes en cada caso, ¿no? No puedes preverlo, ¿no? Si tienes peli de terror. Ahora, te puedes ir más allá. Esto es on the bridge, O-N, the bridge. On the bridge, sobre el puente. Incluso, pues, en el cello y la viola, que son más grandes, puedes tocarle así, sacar unos rechinidos super agresivos que aquí no está fácil. Salen de la película. ¿Dónde lo hizo eso? Sobre el puente, o sea, tocando sobre el puente. Ah, pues. Pero la leche, También se puede acá arriba. ¿Cómo se llama eso? On the bridge. On the bridge. ¿Cómo se Ahora, aquí estoy apagando las cuerdas con la mano izquierda, porque si no pasa esto. Y la belleza del terror se ve estropeada por quintas. ¿Qué es eso? Obviamente esto es para ¿Cómo indicas esto ya es habanero, ¿no? En la escala del... ¿Cómo indicas apagarla? No izquierda, para el muting izquierdo. Muffled strings, M-U-F, muffled, escribe, Si no, doble no S, puedes ¿no? faltar. Muffled string, muffled strings, que es hacer esto, apagar aquí. Sí, no le puedes También le puedes poner cruces, en la guitarra se le ponen cruces a los Sí, neumas, sí, lo he y eso visto. significa, ahorita lo veremos en las guías, entonces, eso es on the bridge. Ahora también puedes tocar de este otro lado del puente, eso es behind the bridge, detrás del puente. Esas son notas, también suenan. Esto es particularmente eficaz en secciones porque esta distancia varía de violín a violín porque exactamente la distancia entre la nuez y el puente varía. Ustedes saben que hay violines incluso para niños que son más chiquitos y que son de diferentes tamaños. Entonces el violín puede tener diferentes dimensiones. Este puente puede ser colocado ligeramente más atrás o más adelante, dependiendo de las cuerdas que le ponga, la marca, el diámetro, etc. Lo que ellos se ponen de acuerdo es en que esto suene a sol. Pero lo que pasa es que aquí a acá no le preocupa a nadie, ¿no? Entonces de violín a violín estas distancias son diferentes, porque este tailpiece también puede ser más grande, más chico, etc. Entonces la afinación de esta parte de aquí cambia de violín con violín. Entonces, si tú haces eso que acabo de decir, no solo van a ser esos agudos desafinados, sino una versión de ellos por cada miembro de la sección. Entonces esto pues va a sonar. Ahorita también ejemplos de eso. Ah, sí lo has hecho con... Miren, este es un ejemplo. Aquí en las violas, a unas las puse a hacer armónicos, que eso mañana veremos a fondo cómo está la cosa de los armónicos, y a otros hacer esta cosa detrás del puente. Entonces, se divide la viola en dos. Entonces, un atril de violas hace los armónicos naturales, que ahí sí todos se afinan igual, y otro atril de violas hace esto. Entonces, miren. ¿Y qué simbolito pusiste? Eso por eso me estoy acercando. Por un lado, este símbolo de aquí, eso es lo que significa. Detrás de la cuerda. Que como verán es como un puente, ¿no? Y esta otra cabeza de notas como un triangulito con la pancita arriba, es el exprofeso para esto, ¿no? Entonces, también yo he visto triangulitos, ¿no? Entonces ahí lo que haces es que indicas las cuerdas sueltas. Exacto. Pero el triángulo pero ya te indica que estás en behind the bridge. En este caso hay que ponerle, creo que al principio no es la primera vez que ocurre esto en la pieza, hay que ponerle behind the bridge la primera vez que ocurre, Sí, claro. y después ya nada más repetir los neumas estos como triangulares con el símbolo. Una de las arcadas tradicionales del siglo XVIII, y es similar al staccato de grupo, pero en lugar de frenarnos,
haciendo más presión. Eso se llama portato o louré, que significa lourd, significa pesado, entonces es apesantado, y lo tenemos que traducir al español. Sería así, louré o portato en italiano, y es muy parecido al staccato grupo que puse aquí, pero en lugar de staccatos le ponemos tenutos. O acentos, también lo he visto con acentos. Entonces es una sola arcada y darle más presión a cada arco. La gran fuga de Beethoven tiene esa arcada. Y también uno de los quintetos para piano de Brahms, también la usa en varios lados. Es en una sola dirección, ¿verdad? El arco. Es una sola dirección y lo que se hace es presionar más. O sea, el staccato grupo sería frenando y esto es presionando más. Que también está sabroso. Portato louré. También tenemos la sordina, no es que este violín no tiene sordina, entonces apunten por ahí que lo que tenemos que preguntar al violinista es que toque con sordina. Pero básicamente es una cosa que se le pone aquí, que detiene de alguna forma la vibración. Mira, vamos a hacer una sordina, a ver, ¿me ayudas? Con un clic. Puede ser también Un dedo, vamos a poner un dedo. Ponle el dedo, vamos a hacer la nota al aire primero. A ver si con el dedo se puede. Según yo, presiónalo. Quítalo. Presiónalo. ¿Sí la diferencia? Sí, bájalo. Ahora, ahorita fue sordina digital. Pero hay varios, hay de caucho, hay de madera, hay de plomo. Entonces, entre más duro sea el material y menos vibre, más tenso sea el material que pones ahí, menos deja vibrar los agudos y más sorda es, ¿no? Entonces, en general las sordinas, bueno, su nombre lo dice, no solo en las cuerdas, también en los metales, son primigeniamente para bajarle el volumen, ¿no? Quiero estudiar y es tarde, ¿no? Pero después alguien dijo, ay, pues suena como sabroso eso de quitarle, es como similar al sultasto. Pensamos que si tienes el apetito de un pasaje muy largo con sultasto, hacer las arcadas acá arriba del tasto no es cómodo. Entonces, mejor ponle sordina y toca normalmente y hace un efecto similar al del sultasto. Oye, yo te iba a preguntar, en este ejemplo, no es necesario que indiques en la arcada si a la punta o a... No, yo creo que este ejemplo queda clarísimo, me parece, que mira, esto sí lo voy a poder tocar. Necesito mayor cosa. Es la primera cuerda, la segunda, la tercera, y o sea, 3. Lo voy a hacer aquí tantito para escuchar lo que está pasando y luego. Básicamente eso. Y ese movimiento por aquí. Así es decir, ahora no hay que indicarle más porque, o sea, eso depende ya de lo que te decía de la punta, depende de ellos que decían con cuáles conviene más empezar. Porque pueden hacerla de las dos formas, pueden hacer punta o pueden hacer también talón, ¿no? Pero de verdad que yo ya, desde que me regañaban y me regañaban, sobre todo los del cuarteto latinoamericano, y es que escribí varias piezas para ellos hace varios años y cada vez que les ponía un talón o una punta enfrente, hay un regaño. Entonces dije, a ver, se lo vamos quitando y nadie me ha regañado por lo contrario. Oye, deberías ponerme aquí como dígito. Nadie me ha pedido eso y si me han pedido lo contrario. Entonces, en resumidas cuentas, ya casi nunca, solo cuando, como dijimos hace rato, algo así como específico, aquí sí quiero que sea diferente a como normalmente hablarías. Creo que en Zimmergram hay una pieza donde sí les indiqué talón porque iba... No había confusión, pero era en contra de lo que normalmente harías. Sí me interesaba que era una nota que venía al final de un compás, por ejemplo, y le hubiera tocado punta, es mejor talón. Pero en principio no indicar talones y puntas, a menos de que quieras algo específico y nadie las extrae, nadie las... ¿no? ¿Qué dice el contrabajista respecto a que te digiten talones y puntas? Pues igual es como una sugerencia, o sea, igual hay veces que pues, no sabes cómo hacerlo o así de a primera vista y es como, pues sí, y ya ves si se te acomoda o no, o ya le cambias algo, o sea, y en realidad también
depende de la orquesta, con la, se le acomoda algo, pero al principal no le gusta y pone su sarcasmo. Y luego pasa que los materiales de orquesta que se rentan, que se imprime y luego van de orquesta con orquesta, pues escriben sus arcadas con lápiz y luego llega la siguiente orquesta y dicen, neta no, y hay que borrarlo todo y volverlo a poner. Entonces bueno, si están con lápiz las puedes borrar, si están con tinta, pues no. Pues yo creo que sí una pieza de hace mucho tiempo que sí le ponía yo esas cosas. Déjame abrir ese ejemplo. Mira, aquí es un buen ejemplo. Escribiendo lo que me propuso la Orquesta Filarmónica de las Américas, fue en este caso. Miren, esto es una melodía acá aguda que se alterna con sobre la cuerda de mi, que se alterna con las cuerdas de re y la. Y entonces pues, le indiqué toda esa melodía aguda, que es como un swing, pa, 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 ta, ta, pa, 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 ta, pa, pa. Le hicieron siempre con talones, pero no indiqué qué hacer con las cuerdas al aire. O sea, tú encárgate que haya talón en el agudo. Cómo resolver lo anterior, o sea, dónde hay que, puede ser dos puntas aquí, o puede ser repetir el talón en algún lado. Ese ya no es mi problema, solo si quiero que esa melodía aguda sea con talones aquí, así. Pero esta es mi primera pieza orquestal, así que luego ya no volví a sentir el apetito de hacer esto, ¿no?